Bueno, entonces para poder entender y estudiar mejor el proceso inflamatorio, se divide en dos partes. Se divide en alteraciones o cambios vasculares y cambios celulares. Todo esto, pues realmente es una coordinación que llevan todos estos cambios entre vasculares y celulares para que se lleve a cabo la inflamación. Entonces, primero vamos a ver las alteraciones vasculares en la inflamación, que se le conocen como cambios hemodinámicos. Y los cambios hemodinámicos que se presentan en la inflamación son tres. Cambios en el calibre de los vasos. Los vasos sanguíneos van a tener cambios mediados por algunos elementos que se secretan durante el proceso inflamatorio, ¿sí? Y van a ocasionar tanto vasodilatación como vasoconstricción, ¿sí? Esos son los cambios en el calibre de los vasos. Vamos a observar vasodilatación y vasoconstricción. Ahora, esos cambios van a afectar el flujo laminar. Entonces, el flujo laminar, como ya lo hemos visto, tiene dos tipos de flujo, ¿no? El flujo axial y el flujo parietal. Al afectarse el flujo laminar, estos dos flujos sanguíneos se van a alterar y no vamos a, durante la zona donde está llevando a cabo el proceso inflamatorio, se pierde el flujo laminar, ¿no? Y generalmente cuando sucede el daño a unos tejidos, ¿sí? Que lo vimos cuando, por ejemplo, teníamos el proceso de hipoxia, se secretan algunos metabolitos que también nos van a ayudar a que estos vasos sanguíneos cambien, ¿no? De calibre. Al cambiar de calibre, principalmente cuando hay vasodilatación y al haber una mayor cantidad de nutrientes en la zona, se genera calor, ¿sí? Y también al vasodilatarse esos, al haber una vasodilatación en esos lugares y con una elevada temperatura por la elevada cantidad de nutrientes, pues vamos a tener una elevada permeabilidad. Ahora, vamos a suponer entonces, dentro de la circulación sanguínea, ya vimos que tenemos capilares arteriales y venosos, ¿no? Tenemos arteriolas y vénulas. Entonces, y las células, ¿sí? Se encuentran aquí, ¿no? Las células de un tejido u órgano. Aquí está el acúmulo de células y alrededor de ellas van a pasar los capilares, ¿no? Que son los que nos van a llevar los nutrientes. Entonces, nada más para ejemplificar cómo están, ¿no? Aquí tenemos a las células. Ahora, si hay una necrosis, si hay destrucción de estas células por las diferentes causas que ya hemos visto, ¿sí? Esta necrosis va a generar diferentes metabolitos. Uno de ellos es el CO2. ¿Sí? Cuando hay daño celular, generalmente no hay una buena perfusión hacia las células
La perfusión se refleja en una baja oxigenación y esa baja oxigenación hace que durante el proceso metabólico de la célula se empiece a concentrar el CO2. ¿Sí? El ATP no se puede llegar a producir y entonces empieza a concentrar también ADP. Y el medio celular, ¿sí? En el medio celular se vuelve ácido y entonces tenemos una concentración de hidrogeniones, ¿no? Un pH ácido, una elevada concentración de hidrogeniones que también se vierten al medio. Y la célula, cuando no tiene CO2, también produce ácido láctico. ¿Sí? A través de la glucólisis anaerobia va a producir ácido láctico. Y van a producir o se va a producir también una amina vasoactiva. ¿Sí? Va a depender del tipo de célula que esté ahí presente, pero generalmente las células de defensa que tenemos en todos los tejidos, ¿sí? Van a producir cierto grado de histamina. Por ejemplo, tenemos a una célula que se parece mucho a los basófilos y que se llama célula cebada, ¿sí? O mastocito. Esa célula cebada o mastocito la vamos a encontrar en todos los tejidos, podemos encontrar estas células cebadas, pero en mayor proporción en el tejido tegumentario, en los tejidos respiratorios y digestivos, ¿no? Que son los que tienen más contacto con el medio ambiente y son los que van a captar esa gran cantidad de alergenos, ¿sí? De antígenos. No Profe, necesariamente tienen que ser alergenos. Sí. perdón que lo interrumpa. Es que un compañero dice que si lo deja entrar porque ahorita en la mañana tuvo problemas con el internet, pero cree que ya. Por A favor. ver. Sí, ahorita voy a checar. Ah, sí. Ahí está. Profe, ¿en dónde dijo que se encontraba el mastocito? ¿Tejido respiratorio y digestivo y dónde más? En la piel. El mastocito, sí, eh, todavía no se sabe a ciencia cierta, pero se cree que es una migración de los basófilos hacia los tejidos, ¿sí? Por las características que presenta. Y es una célula redonda. Se conoce como célula cebada o mastocito. Y tiene mucho que ver con los procesos alérgicos. Célula cebada. Y es una de las que produce una gran cantidad de histamina en los tejidos, ¿sí? Por estímulo de, supongamos que este es el antígeno se adhiere a un anticuerpo que generalmente es IgE. El IgE tiene receptores en la célula cebada y estimula la granulación de la célula cebada, ¿no? Y esa granulación son aminas vasoactivas y dentro de esas aminas vasoactivas tenemos a la histamina. Ahora, todos estos metabolitos son señales que van a captar los vasos sanguíneos.
¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que ver los vasos sanguíneos con esos metabolitos? Los vasos sanguíneos en su músculo liso tienen receptores contra de estos metabolitos para efectuar un cambio en los vasos sanguíneos. Entonces, el acúmulo de todos estos metabolitos, ¿sí? Principalmente, van a hacer cambios en la parte arteriolar. Y lo que van a hacer va a ser elevar la perfusión de los tejidos. ¿Por qué? Porque son vasoconstrictores locales. Vasoconstrictor local de el espacio arteriolar, ¿no? O del espacio arterial. Entonces, en los capilares arteriales, ¿qué les va a pasar a los capilares? Van a incrementarse de tamaño, ¿sí? Va a haber una vasoconstricción, perdón, una vasodilatación, perdón, aquí me equivoqué. Vasodilatación. Son vasodilatadores locales, perdón. Entonces van a ser más grandes esos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Por estos metabolitos, ¿no? Que son señales que van a captar esos vasos sanguíneos y van a estimular cambios en ese vaso sanguíneo a través de la relajación de su músculo liso, ¿sí? Entonces va a haber una vasodilatación. Y ese vaso sanguíneo se va a volver más grande. Y entonces va a llegar una mayor cantidad de sangre a esa zona. ¿Sí? Se incrementa el flujo, porque los vasos, los capilares y las arteriolas se incrementan de tamaño. Se incrementa el flujo. Y entonces tenemos una elevada cantidad, ¿sí?, de sangre arterial. ¿Cómo se le conoce eso? ¿Hiperemia? Hiperemia, así es. ¿Sí? Y entonces esto que estamos viendo origina hiperemia. Entonces, ¿para qué nos sirve la hiperemia? ¿Sí? Principalmente para elevar la perfusión de ese tejido. ¿Sí? Entonces van a llegar mucho más nutrientes a esa zona. Eleva la perfusión. Pero si eleva la perfusión, si llega más sangre de lo que normalmente llega, también eleva la concentración de células sanguíneas. ¿Sí? Se eleva la concentración de células sanguíneas.
Ahora, hace rato también vimos que, entonces, eso es cambios en los calibres de los vasos, ¿no? Principalmente ahorita tenemos vasodilatación en la parte arteriolar. Cambios en el flujo sanguíneo. ¿Cómo va a cambiar el flujo sanguíneo? El flujo sanguíneo, ¿sí? Si nosotros tenemos, por ejemplo, en estos momentos un flujo sanguíneo que es laminar, que lo conocemos como laminar, ¿sí? Y tiene un tamaño el vaso sanguíneo, tanto en la parte, por ejemplo, si nos vamos a ver en esta pequeña parte, ¿sí? Hay una alteración. Ahorita ya vimos que se incrementa el diámetro de los vasos sanguíneos del lado arterial, ¿sí? Pero ¿qué le pasa al lado venoso? Sigue con un mismo tamaño, ¿no? ¿Sí? Estos todavía no se incrementan. Y entonces, si nosotros incrementamos la parte arterial y la parte venosa todavía no tiene un calibre, mantiene el calibre con el que siempre está, ¿sí? Un calibre normal, no hay una vasodilatación, pero en la parte arterial sí. Esto va a ser, ¿sí? En esta pequeña parte va a hacer que cambie el flujo laminar, ¿sí? Vamos a querer pasar una gran cantidad de sangre o llega una gran cantidad de sangre a través del lado arterial, pero para pasar al lado venoso, pues le va a costar trabajo. Y aquí, en estas paredes, se pierde el flujo laminar, ¿sí? Entonces, el flujo laminar, ¿sí? Que está dado por el flujo axial, en donde corren los elementos figurados, y tenemos el flujo parietal, ¿no? Donde corren los elementos no figurados o lo que conocemos como plasma. El parietal. Entonces, al perder ese flujo laminar, ¿sí? Es como si se revolviera la sangre. Y entonces las células pueden chocar con las paredes del vaso sanguíneo, con el endotelio vascular. Una de estas células que va a chocar van a ser los eritrocitos. ¿Sí? Pero también vamos a tener a los leucocitos. Los leucocitos o células blancas, ¿no? O glóbulos blancos, que tenemos de varios tipos. Glóbulos blancos tenemos granulocitos, que los granulocitos tenemos neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los no granulocitos, que tenemos a los monocitos, linfocitos T y B, y células NK. ¿Sí? Estos corresponden a lo que son los leucocitos. Y eso va a corresponder a lo que nosotros conocemos como cambios en el flujo sanguíneo. Ahora, ¿por qué se incrementa la permeabilidad?
nosotros tenemos un vaso sanguíneo en el cual, o un tejido más bien, que llegó una gran cantidad de sangre, ¿sí? Se elevó la perfusión, llegan muchos nutrientes a estas células que se encuentran aquí, y por consiguiente se eleva el metabolismo. Se eleva el metabolismo. Y el metabolismo generalmente tiende a generar calor, ¿sí? Eleva la temperatura de la zona. El metabolismo. Y la temperatura hace que los tejidos sean más permeables. Entonces afecta a los vasos sanguíneos, ¿no? Y los hace más permeables. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sus células, ¿sí? Su membrana celular se vuelve mucho más permeable cuando existe una mayor cantidad de calor. No sé si a ustedes les ha tocado estar en alguna ocasión en un hospital. ¿Cómo son los hospitales en cuestión de temperatura? Fríos, profe. Fríos. ¿Y para qué los mantienen fríos? Y les dan una batita muy pequeña a los enfermos. Para que los vasos sanguíneos permanezcan en vasoconstricción, los más periféricos, ¿sí? Y cuando hay vasoconstricción y hay frío, se disminuye la permeabilidad, entonces la probabilidad de que agentes extraños, ¿sí?, puedan llegar a penetrar al organismo va a ser más difícil, ¿sí? Porque los vasos sanguíneos no están tan permeables. En cambio, si nosotros aumentamos la temperatura, se vuelven permeables, ¿no? Hay una separación al aumentar la temperatura, hay una elevada permeabilidad en las células a través de su membrana celular. Se vuelve más permeable. Al volverse más permeable, la membrana celular pues permite que la elevada perfusión, ¿sí? Nosotros tenemos una elevada perfusión, una elevada cantidad de nutrientes. Si nosotros elevamos la permeabilidad con la temperatura que se está generando por la misma circulación sanguínea y por el metabolismo, ¿sí?, se genera calor. Ese calor eleva la permeabilidad de las membranas y los nutrientes pueden pasar más fácilmente hacia las células, ¿no? Al haber más calor, una mayor capacidad de las células para recibir nutrientes y se sigue aumentando la temperatura. Ahora, no es la única situación que hace que se incremente la permeabilidad. También, por ejemplo, si un vaso sanguíneo, que normalmente está así, incrementa su diámetro, la separación intercelular pues va a ser mayor, ¿sí? Si nosotros tenemos aquí estas mismas células, va a haber una pequeña separación, ¿sí? Se incrementa su tamaño, ¿no? Si hay una vasodilatación. Y esto es importante, vamos a ver al ratito por qué. Vean cómo hay una separación de las células, ¿sí?, por una vasodilatación, y entonces esos pequeños espacios también van a hacer que se incremente la permeabilidad de los vasos sanguíneos y van a pasar mucho mayor cantidad de nutrientes, ¿no?, hacia los tejidos.
Entonces, uno de los mediadores químicos que más efectos tiene sobre la vasodilatación es la histamina. Y causa entonces la histamina, causa una vasodilatación arteriolar. Ahora, cuando ocurre un evento masivo en todo el cuerpo, como lo vimos en el choque, ¿sí? A través de lo que son las catecolaminas, ahorita lo vimos a nivel local, ¿no? Ahora vamos a verlo a nivel sistémico. ¿Qué pasa a nivel sistémico? Generalmente se va a producir una vasoconstricción periférica y vasodilatación central mediada por adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Que es secretada a través de lo que son la médula adrenal, y son las catecolaminas. Profe, ¿lo Entonces, podría repetir? ¿qué? Lo que dijo que se producirá una vasoconstricción periférica, ¿en dónde, perdón? No, O sea, perdón, ¿una vasoconstricción periférica y qué? la vasoconstricción periférica, ¿sí? Se produce por un evento sistémico y está mediada por la adrenalina y noradrenalina, que son secretadas por la glándula adrenal cuando hay una estimulación al sistema nervioso simpático. Ahora, esta vasoconstricción generalmente dura nada más 5 minutos, ¿no? Y posteriormente, pues ya nos pasamos a el evento local, ¿no? Y en el evento local, ¿sí? Si empieza a haber muerte celular o si algunas células son estimuladas, como las células cebadas o mastocitos o células inflamatorias, ¿sí? Porque no es la única que produce histamina, también la plaqueta produce histamina, ¿sí? Las células epiteliales del endotelio vascular también producen histamina. Entonces, la histamina a nivel local, lo que va a ocasionar es lo que dijimos, ¿no? Vasodilatación arteriolar, ¿sí? Y esa vasodilatación arteriolar nos va a ocasionar hiperemia. Y esta hiperemia, una mayor perfusión, ¿sí? Mayor actividad metabólica, que va a aumentar la temperatura, ¿sí? Mayor, algo que se me pasó ahí, es decirles que también se incrementa la presión hidrostática al haber una mayor cantidad de sangre que llega a ese tejido u órgano. Se aumenta la presión hidrostática. Lo que va a contribuir al aumentar la presión hidrostática a nivel local, contribuye a generar edema, ¿no? Y también ayuda a elevar la permeabilidad de los vasos. Si nosotros aumentamos la presión en un vaso sanguíneo, se aumenta su permeabilidad y se produce edema, ¿no? Ahora, esto pasa a nivel arteriolar. ¿Qué pasa con las vénulas? Las vénulas no pueden drenar la sangre tan rápido. Se rompe lo que es la corriente laminar, ¿sí? Y se empieza a estancar esa sangre en las venas.
lo que nosotros conocemos como congestión. Se vuelve un poco ineficiente el retorno venoso. ¿Sí? Ahora, se está acumulando sangre en las venas, ¿no? En donde también está rota la corriente axial y parietal, ¿no? La corriente laminar. Los eritrocitos van a rozar contra el endotelio vascular y se les va a romper cierta parte de su membrana, o se va a dañar su membrana. Al dañarse la membrana de los eritrocitos, se van a poder adherir entre ellos, porque están dañados. Eso se le conoce como un arreglo celular en rouleau. Es ahorita lo escribo. Entonces se presenta un arreglo celular en rouleau. Se escribe rouleaus. ¿Sí? Y entonces vamos a ver los eritrocitos que se empiezan a apilar. Así como si estuviéramos poniendo monedas. Un eritrocito, otro. ¿Sí? Y eso es por daños en su membrana. Entonces, a veces nosotros cuando hacemos un frotis de la sangre y la vemos al microscopio, y si vemos que los eritrocitos tienen arreglo celular en rouleau, automáticamente se dice que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Pero no local. Cuando ya se presenta en la mayoría de la sangre, estamos ante un proceso inflamatorio sistémico. Ahora, también las otras células se ven afectadas, ¿no? Las otras células que tenemos, las sanguíneas, que son los leucocitos. Y los leucocitos, lo vamos a ver ahorita, estos van a salir de los vasos sanguíneos y van a contribuir, igual que los eritrocitos, cuando se eleva la permeabilidad, a que se empiecen a concentrar elementos figurados y componentes de la sangre fuera de los vasos sanguíneos. ¿Sí? Y se ve favorecido por el edema o la presión sanguínea que se está elevando y la elevada permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y entonces todo eso va a llevar a crear los exudados, que ya vimos de que se clasifican, ¿no? De acuerdo al tipo de componentes que tengan. Cuando hay daño en el endotelio vascular, va a haber formación de una coagulación intravascular, ¿no? De pequeños trombos. Y esos pequeños trombos reducen todavía más la luz de los vasos sanguíneos y se rompe todavía más el flujo laminar.
Entonces, esto que acabamos de ver ahorita, más o menos está representado aquí en las fases de la inflamación. La inflamación ya habíamos dicho que puede ser aguda o puede ser crónica, ¿no? Y va a depender de la cantidad de tiempo que se pase en que se presente. Vimos esto, vasoconstricción pasajera, vasoconstricción periférica pasajera, que es debida a la adrenalina, ¿sí? Y noradrenalina, respuesta del sistema nervioso simpático, y dura segundos y hasta 5 minutos nada más. ¿Sí? A nivel local, dilatación arteriolar por liberación de histamina, ¿no? Incremento de la permeabilidad, ¿sí? Y se empiezan a secretar diferentes componentes. Por ejemplo, aquí tenemos las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿no? Se empieza a acumular gran cantidad de fibrina a través del proceso de la cascada de la coagulación, las prostaglandinas y leucotrienos por las plaquetas, ¿sí? Las plaquetas empiezan a generar eso porque hay lesión endotelial. Un lugar donde hay necrosis, vamos a regresarnos un poquito. Por ejemplo, si aquí tenemos un grupo celular, ¿sí? Y se daña ese grupo celular, ¿sí? Si hay necrosis de esas células, irremediablemente va a haber daño en los capilares, ¿no? Porque ya dijimos que si surge un proceso necrótico en una zona, como es algo que está descontrolado, puede dañar al tejido que se encuentra alrededor. Y entonces irremediablemente se van a lesionar también capilares. Ahora, ese daño capilar va a hacer que se estimulen las plaquetas y que se lleve a cabo la cascada de la coagulación. Y para limpiarlo ocupamos a los leucocitos, ¿no? Y también nos van a ayudar a modular ese proceso inflamatorio, ¿sí? Bueno, eso también lo vimos. Vean aquí cómo dicen que aumenta el flujo sanguíneo, aumenta la perfusión, ¿sí? Hay una vasodilatación, principalmente arteriolar. Aumenta la permeabilidad vascular, se genera el exudado, ¿sí? El exudado está compuesto por agua, células, ¿sí? Electrolitos y contenidos de la misma sangre, ¿no? Como es la albúmina, globulinas, fibrinógeno. Y esto se va a dar, esta elevada permeabilidad, acuérdense que, por ejemplo, tenemos que se eleva la perfusión, pero la elevada permeabilidad se va a llevar a cabo en el espacio arterial y venular, ¿no? Donde se rompe la corriente axial y donde se está generando una lesión en los capilares, ¿sí? Aquí en esta zona donde se rompe la corriente axial es donde va a empezar a incrementarse la permeabilidad y ahí es donde empiezan a escapar elementos de la sangre hacia los tejidos. Y en las venas, ¿sí? Hay una éstasis, ¿no? Se detiene un poco el flujo sanguíneo. Esto es muy importante que se detenga un poco el flujo sanguíneo en las venas, ¿sí? Porque pues acuérdense, llega mucha sangre y del lado venular todavía existe un vaso sanguíneo que se encuentra normal, que todavía no se dilata. Y entonces la sangre tiene que pasar por ese pequeño espacio y entonces disminuye su flujo.
¿Esto para qué nos va a servir que disminuya el flujo sanguíneo en esa parte? Para que las células que se encuentran, los leucocitos que se encuentran en el torrente sanguíneo, ¿sí?, tengan tiempo de llegar, ¿sí?, a la zona lesionada. Si nosotros suponemos que esta es la zona lesionada, los leucocitos tienen que llegar ahí a limpiar, ¿no? Y si detenemos el flujo del espacio venular, van a poder llegar más fácil, ¿sí? Se les facilitan las cosas para poder llegar. Y es ahí donde se dan los eventos celulares, que ahorita los vamos a ver, que son la marginación. Dentro de la marginación tenemos a la pavimentación, adherencia de los leucocitos y migración de los leucocitos, ¿no? Aquí está mal, no debe decir eritrocitos, son los leucocitos, son los que migran. Los eritrocitos salen por elevada permeabilidad nada más, pero no migran. Los que migran son los leucocitos. Profe, entonces mencionó que se tiene que disminuir el flujo para que los leucocitos lleguen bien a la zona. Así es, a la zona lesionada. ¿Pero por qué se tiene que disminuir para que lleguen bien? O sea, no. Por ejemplo, es como si nosotros agarráramos una... usted imagínese que tenemos así, ¿no? Un canal, una canaleta, ¿sí? Y tenemos una salida por aquí. ¿Qué pasa si la canaleta, por ejemplo, yo aviento con gran velocidad una pelota aquí? Tengo una pelota aquí. ¿Qué pasa si la aviento con una gran velocidad? ¿Usted cree que la pelota pueda llegar a hacer esta vuelta? ¿O se va a seguir derecho? Se va a seguir derecho. ¿Y qué pasa si la aviento despacito? Y aparte la pego aquí. ¿Sí? La probabilidad de que se pueda ir hacia este lugar va a ser mayor, ¿no? Hacia acá. Es lo mismo con los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, al estar en esta parte, en la corriente axial, ¿sí?, y con un flujo sanguíneo constante, de ahí no se van a mover. ¿Qué pasa si se rompe el flujo axial y los leucocitos se quedan acá? Y aparte, disminuyo el flujo sanguíneo, ¿no? Se hace más lento el flujo sanguíneo, más lento. Entonces, cuando se dé la marginación, que es cuando los leucocitos se pegan al endotelio vascular, ¿sí?, va a existir una pavimentación. Estos leucocitos, ¿sí?, se quieren adherir al endotelio vascular y va a haber uno que se conoce como rodamiento. Van a empezar a rodar. Imagínense si hay un flujo elevado de esos leucocitos. No se van a detener y la misma corriente sanguínea no va a hacer que puedan llegar a migrar, ¿sí?, al espacio donde yo tengo lesión tisular. Por eso es que se tiene que detener un poco el flujo a nivel venular. Profe, y en este caso el detener el flujo a nivel venular, perdón, ¿no produciría más hiperemia? No, produce congestión. Digo porque, o sea, sangre arterial sigue llegando, ¿no? ¿Sí? O sea, hay hiperemia y congestión. ¿Tú para qué quieres que haya hiperemia y congestión?
La hiperemia nos ayuda a incrementar el número de células inflamatorias, ¿sí? Y la congestión nos ayuda a la llegada de esas células inflamatorias a la zona de lesión. Entonces, ¿es bueno que haya hiperemia y congestión durante el proceso inflamatorio? Viéndolo Porque desde ese punto de vista, sí. Porque al final de cuentas, este tejido que se encuentra dañado, ¿sí? Tiene que ser removido y tenemos que empezar a atacar lo que dañó a ese tejido, ¿no? Imagínense que son bacterias. Entonces, si tenemos aquí bacterias y siguen dañando el tejido, ¿sí? Estos leucocitos, ¿cómo le hacen para poder llegar a esa zona lesionada y poder fagocitarlas? A partir de la hiperemia, congestión, elevada permeabilidad, disminución del flujo sanguíneo a nivel venular, incrementando la cantidad de nutrientes en la zona, incrementando el metabolismo y que se produzca calor y que ese leucocito pueda migrar a través de los tejidos por la elevada permeabilidad. Entonces, todo lo que pasa ahí en ese proceso inflamatorio va a ayudar a que se lleve a cabo bien ese proceso inflamatorio. Por ejemplo, ustedes se golpean en algún lado, ¿no? En las piernas, por ejemplo. Se golpean en la espinilla, les dan una patada en la espinilla. ¿Qué es lo que les dice algún pariente que se pongan? Hielo, Hielo. ¿Para qué se ponen hielo? para desinflamar. No. El hielo no desinflama. Entonces, ¿Qué dijimos con la temperatura? La temperatura hace que se lleve a cabo la elevada permeabilidad. ¿Sí? Disminuye. Sí, se disminuye el proceso inflamatorio. Si disminuye nada más, entonces lo que estamos haciendo con poner hielo es modular el proceso inflamatorio. ¿Sí? entiendo. ¿Sí? Entonces, si lo modulamos el proceso inflamatorio porque ponemos frío, el proceso inflamatorio no va a ser, acuérdense que va a ocasionar dolor, ¿no? Uno de los signos cardinales de la inflamación es el dolor. Entonces, imagínense que se presenta aquí la lesión y que yo ese proceso inflamatorio lo tengo en un par de minutos. ¿Cómo será el dolor aquí? Alto, ¿no? Me va a doler mucho la zona. Ahora, ¿qué pasa si ese proceso inflamatorio empezó aquí y yo lo modulo a través de ponerme hielo y lo llevo a que se genere ese proceso, todo ese proceso inflamatorio en 2 días? Entonces el proceso inflamatorio va a ser lento. ¿Qué tanto me va a doler? Menos, ¿no? Porque ese dolor Sí, que se va a menos. producir, sí va a ser menos. Ese dolor que se va a producir lo extendí a 2 días. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Modulando el proceso inflamatorio. ¿Sí? Ahora, se ponen hielo, pero hay otros que no se ponen hielo. ¿Qué más les dicen que se pongan? Pasta dental. Bueno, esa no sabía yo cómo, porque la pasta dental lo único que hace es irritar la zona. ¿Sí? Si es un golpe un poquito más interno, lo único que va a hacer incrementar la permeabilidad, pero de la piel. Y si te da un golpe en la espinilla, lo que realmente te duele es un poquito más allá. Te duele también la piel, pero un poquito más allá de la piel. Bueno, yo una vez me golpeé la rodilla y a mí lo que me pusieron fue, pero un fomento caliente.
Así es, un fomento caliente, una pomada caliente. Ahora, ¿qué va a hacer esa pomada caliente? ¿Qué dijimos que con la temperatura, qué pasaba en la inflamación? Aumentará la permeabilidad. Aumenta la inflamación. Y entonces ese proceso inflamatorio que te iba a durar 5 días, ¿sí? Yo lo aceleré con elevar la temperatura. Entonces, ¿cuánto te va a durar? A lo mejor te dura un día. ¿Sí? Si yo elevo la temperatura de un proceso inflamatorio, va a ser mucho más rápido. Ahora, vean aquí hay algo interesante. Entonces, si yo tengo una necrosis en este día, ¿sí? Se presenta la necrosis y esa necrosis que se está presentando es por un proceso infeccioso. Supongamos que es una mordedura. Un perro mordió a otro perro, ¿no? Y le ocasionó una lesión en el tejido subendotelial. Y está infectado, tiene bacterias. ¿Qué pasa si aquí del día 1, qué tipo de exudado se va a generar ahí? Y tenemos el día 10. ¿Qué tipo de exudado se va a generar en ese proceso? Exudado purulento. Un exudado purulento. Y se va a formar un absceso. Un absceso. Ahora, ese absceso durante su formación va a ocasionar mucho dolor y va a empezar del día 1, va a ser lento y va a llegar al día 10. ¿Qué pasa si yo le pongo aquí en el día 3 pomada caliente? ¿Qué le va a pasar a ese absceso? La pomada va a ocasionar que se aumente la temperatura y va a ocasionar que se aumente, ¿sí? O que sea más rápido el proceso inflamatorio. ¿Sí? Aumenta la inflamación. Es más rápido. Y entonces, ese absceso a lo mejor tarda 10 días en drenar, ¿no? Se le hace el absceso y se va a reventar dentro de 10 días. Si yo pongo una pomada caliente, ¿en cuánto tiempo voy a hacer que ese absceso se llegue a formar y que se rompa para que empiece a drenar? A lo mejor en 3 días, después de estar poniendo la pomada. ¿Sí? Porque estoy incrementando la temperatura y haciendo que el proceso inflamatorio sea más rápido. Y si es más rápido, acuérdense que un proceso inflamatorio, si tarda mucho tiempo, empieza a lesionar más a los tejidos. Por ejemplo, yo aquí tengo un proceso inflamatorio. Conforme van pasando los días, se va lesionando más tejido. Pues, ¿qué es lo que quiero de ese proceso inflamatorio? Aparte de que yo lo puedo modular, al modularlo, se va a quedar de ese tamaño, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estoy poniendo algo que esté modulando el proceso inflamatorio. Pero si yo lo acelero, esto que está aquí adentro, ¿sí? Si yo acelero el proceso inflamatorio, va a llegar más rápido la reparación. Entonces, en este caso ya sería mejor poner algo caliente que algo frío, entonces, ¿no?
No va a depender del tipo de lesión. Va a depender mucho del tipo de lesión. A ver, por ejemplo, si yo me lesiono un músculo, ¿qué conviene más en el músculo? ¿Que sea rápida el proceso inflamatorio o que sea lento? Rápido. Si es rápido, se forma fibrosis. Entonces no. ¿Sí? ¿Qué le hacen a los jugadores pues, de cualquier disciplina? ¿Les ponen algo caliente o frío? La mayoría de las veces frío. Frío, Frío. sí, así es, porque tienen lesiones musculares. Y una lesión muscular se tiene que reparar, se tiene que ir dando el proceso inflamatorio lento, ¿sí? Para que la reparación sea más efectiva. Y una fibra muscular, si no se repara bien y se le forma fibrosis, ¿sí? Esa fibra muscular siempre va a doler. No se recupera, bueno, no se recupera bien el tejido, ¿no? El músculo. No se recupera bien porque no llevaste bien el proceso inflamatorio. ¿Sí? Por eso es que les ponen hielo, para disminuir ese proceso inflamatorio, limitarlo y que sea despacito, sea despacio. Y el tejido tenga oportunidad de que se pueda llegar a reparar favorablemente. Ahora, el ejemplo que les puse de un absceso, de una zona lesionada, ¿qué quieres que sea? ¿Cómo quieres que se haga? ¿Lento? ¿Sí? ¿Le pones hielo o le pones algo para que se haga rápido? ¿Prefieres lento o rápido? Lo de un absceso. Pues es que ahí tiene que drenarse, ¿no? Entonces creo que lleva un proceso lento. No, tiene que drenarse. Acuérdate que tiene bacterias. ¿Qué hacen las bacterias con el tejido? Sí, pues lo empiezan a, Lo están destruyendo. ajá, sí, ¿Sí? por Lo eso están necesita que, destruyendo. Entonces, necesita que, no, perdón, ¿necesita qué? Perdón. pues sí necesita drenarse, entonces yo creo que el proceso sí tiene que ser como paulativo, ¿no? No, tiene que ser rápido. O sea, tú tienes un tejido que se está destruyendo por la presencia de bacterias. ¿Sí? Ah, entiendo. Y ahora, esas bacterias están destruyendo las células. Entonces, tú te esperas a que sigan destruyéndola durante un largo tiempo, o quieres Se que esa hace más. inflamación sea rápida y se drene ese absceso y se disminuya la necrosis celular. Claro, porque si no se va a hacer más ¿Sí? grande, ¿no? Así es. Si tú esperas ese absceso, por ejemplo, si tú tienes una lesión por una mordedura y le pones algo frío, el proceso inflamatorio va a ser lento. Y al hacerse lento, la zona lesionada de ser pequeñita, ¿sí? Vas a tener al final una zona lesionada así y un gran absceso. ¿Sí? Tienes razón. Entonces, tú eso lo que quieres hacer es que sea rápido, que que está aquí, ¿sí? Sea rápido y llegue más o menos así a un tamaño así, ¿no? Y aquí ya empiece a drenar. A eso, por ejemplo, cuando pasa de una zona inflamada a que se forma el exudado, ¿sí? Esa es una maduración de un absceso. Una zona inflamada, ¿cómo creen que se sienta hacia la palpación? Una zona con inflamación, en donde todavía se está generando el absceso, el exudado. ¿Cómo la Pues vamos a...? pues se ¿Cómo? siente húmedo, ¿no? O No, sea, como, no húmedo. Por ejemplo, si fuera un absceso subcutáneo, está abajo de la piel, tú no lo vas a tocar. Se va a sentir duro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el proceso inflamatorio una vez que se lleva a cabo
la exudación, en donde se produce exudado. ¿Cómo se va a sentir a la palpación? Blando, porque es líquido, ¿sí? O semilíquido. Bueno, ¿dudas que tengan hasta aquí? ¿O alguna pregunta? Ya, por mí ya quedó todo claro. Qué Gracias, bueno. profesor. Entonces, ¿cómo ven hasta ahorita la inflamación? ¿Es mala o es buena la inflamación? Bueno, Es Buena, necesario. ¿no? Es necesaria. Una de las cosas que ha permitido que nosotros sigamos vivos es el proceso inflamatorio. Por eso se dice que el proceso inflamatorio es un proceso fisiológico, ¿no? Pero lo ponemos de la parte patológica, porque está relacionada con el daño a las células, ¿sí? Entonces, siempre que hay un daño celular, ¿sí? Muerte celular por necrosis, va a haber inflamación. Pero la inflamación, ¿sí? Se tiene que a veces modular para que esa inflamación no dañe más a los tejidos, ¿sí? Si se hace descontrolada la inflamación, y va a depender del tipo de tejido, lo que veíamos en los pulmones, ¿no? Un descontrol en el proceso inflamatorio te lleva a lesiones tisulares, a lesiones en los tejidos. Por eso es que nosotros la tenemos que modular. Ahora, ¿la tenemos que quitar, la inflamación? La tendríamos que quitar. Vean esta parte de aquí. Migración de, esto no es eritrocitos, es leucocitos. ¿Quiénes son los que al final de cuentas nos van a ayudar a, por ejemplo, quitar esas bacterias que están dañando las células? Entonces, ¿qué pasa si yo todo este proceso que se llevó acá arriba, yo lo trato de quitar? Estos que están aquí, que son uno de los principales, ahora sí que actores del proceso inflamatorio, no van a llegar, ¿sí? Les estamos impidiendo el camino para que lleguen a la zona lesionada y nos ayuden a contrarrestar lo que está provocando la inflamación, ¿sí? Entonces, la inflamación, el proceso inflamatorio, hay que modularlo, pero nunca hay que tratar de quitarlo, ¿sí? Porque tenemos que aprender que cuando hay necrosis, ¿sí? Va a haber inflamación y después de la inflamación viene la reparación. En alguna ocasión, por ejemplo, yo les platiqué de algunas terapias que se dan medias raras, que a veces no las llegamos a comprender del todo, pero cuando empezamos a reconocer cómo se lleva a cabo la inflamación, empezamos a comprender por qué se dan, ¿no? En alguna ocasión, por ejemplo, yo les platiqué acerca de una terapia que le dan a los pacientes que tienen artritis, ¿sí? Con piquetes de abeja, ¿no? Tenemos la articulación, les duele mucho esa articulación, ¿sí? Y les ponen aquí
pequeñas abejitas para que les piquen. ¿Qué están haciendo ahí? Estimulando el proceso inflamatorio. Así es, ¿no? Estimulan el proceso inflamatorio con un agente extraño que es el veneno de las abejas. ¿Para qué? Para que Para que, sí, dígame. para que después haya una reconstrucción. Hay una reparación, ¿no? Por ejemplo, ustedes imagínense un tejido dañado, ¿sí? En el cual nosotros ponemos un agente, pues extraño, como el veneno de abeja, y va a aumentar la irrigación, ¿no? Entonces la probabilidad de que se repare ese tejido, pues va a ser alta. Y si encuentran los insumos adecuados, ¿no? Entonces, después del piquete de la abeja, ¿cómo va a tener la rodilla ese individuo? Inflamada. Así es, ¿no? La va a tener así como globo y le va a doler horrores. Pero eso es parte del proceso inflamatorio para que se lleve a cabo la reparación. ¿Sí? Y esas son las terapias que últimamente han estado promoviendo mucho, ¿no? Y a muchos les funcionan. Va a depender del daño que tengan en la rodilla o en algún otro tejido u órgano, ¿no? Depende mucho porque si hay daños que son a veces muy difíciles de reparar, pero muchos de ellos sí lo llegan a contrarrestar, ¿no? O sea, sí les llegan a servir ese tipo de terapias. Hay una que se llama ozonoterapia y el ozono también es un agente extraño. La ozonoterapia también les ponen ozono en ciertas zonas lesionadas. Profe, también acupuntura. La acupuntura no es tanto que llegue a estimular el proceso inflamatorio. La acupuntura estimula la irrigación, ¿sí? Y las terminaciones nerviosas. Entonces, la acupuntura lo que hace es decirle a los tejidos, pon atención aquí puede haber algo, ¿sí? Y entonces el organismo como que tiene esa señal y dice, a ver, vamos a aumentar un poco la circulación ahí, a ver si se encuentra algo mal, ¿sí? Entonces estimula las terminaciones nerviosas, ¿sí? Y ahí estimula la irrigación, por consiguiente. Profesor, yo tengo una duda con la acupuntura. Digamos que tienes un golpe que ya lleva relativamente tiempo y te vuelven a golpear en esa zona y se te hace un hematoma bastante amplio. ¿Es recomendable la acupuntura en ese tipo de lesiones? Es que yo no soy acupunturista, pero la acupuntura se supone que los que se dedican a ella, puede ocuparse en cualquier sitio de lesión, ¿no? Te lo digo desde mi parte donde yo no me dedico a eso, ¿vale? Ok. ¿Sí? No sé hasta dónde puede llegar a ayudar en determinados casos la acupuntura, pero de que la ocupan en cualquier zona, cualquier lugar, ¿sí? Yo, por ejemplo, tenía un maestro, no sé, a lo mejor lo llegan a oír por ahí, que se llamaba, se apellida Sumano. Él era acupunturista, veterinario, y ahí me tocó ver que una compañera una vez tuvo una lesión en el brazo por un arañazo de gato y se le infectó, y él la curó con acupuntura, ¿no? Cosa que pues a mí se me hacía medio raro, cómo era que con antibióticos y terapia de fármacos no la pudieron ayudar y él con acupuntura sí la pudo ayudar, ¿no? Entonces no sé hasta dónde puede la acupuntura llegar a ayudar en ciertas lesiones. Bueno, Perfecto, ¿alguna otra gracias. pregunta?
¿Alguna otra pregunta que tengan? Bueno, ahora hemos estado hablando de permeabilidad. ¿Sí? Ahora, la permeabilidad, ya sabemos que tenemos una barrera. La permeabilidad nos va a ayudar a que esas células inflamatorias lleguen al sitio de lesión. Pero no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil de nada más incrementar la temperatura e incrementar la... Va a ayudar, todo esto ayuda a que esas células empiecen a moverse a esos sitios de lesión, ¿no? Pero se van a topar con estas barreras, ¿no? Primero, las células endoteliales. Las células endoteliales van a cambiar dependiendo de los tejidos. Estos epitelios, ¿sí? Pueden ser continuos, discontinuos o fenestrados. Si nosotros, por ejemplo, tenemos un epitelio continuo, ¿sí? Ya sabemos que están así, ¿no? Es un epitelio continuo, ¿sí? Pero es simple. ¿Qué pasa si tenemos uno estratificado? Pues le va a ser más difícil poder atravesar ese epitelio estratificado, ¿no? Porque hay tejidos que tienen epitelios estratificados y va a ser más difícil que puedan llegar a pasar. Pero aquí lo importante es saber que van a atravesar los capilares y los capilares tienen, es una de las ventajas de los capilares que nada más tienen epitelio continuo, ¿sí? Simple. Entonces imagínense, ¿se acuerdan cuando vimos lo de los vasos sanguíneos? Imagínense que tuvieran la estructura de un epitelio, de un vaso sanguíneo, en donde encontramos, aparte de la membrana basal, que los epitelios, todos los epitelios van a tener membrana basal, así están constituidos los capilares, pero otros vasos sanguíneos abajo tienen un tejido subendotelial que se compone básicamente de grasa. Y después tenemos otra barrera que es el músculo, ¿no? El músculo liso. Y después tenemos otra barrera que es la adventicia. Entonces, un leucocito que está viajando en ese vaso sanguíneo muy difícilmente va a poder traspasar todas estas barreras, ¿no? Y más la del músculo. Y es por eso que en los capilares tenemos un epitelio continuo simple. Ahora, va a depender del tipo de tejido para que ese epitelio sea discontinuo. Y discontinuo es cuando tenemos, por ejemplo, la membrana basal, y discontinuo es, tenemos una célula, luego tenemos un espacio, tenemos otra célula, tenemos un espacio y otra célula, ¿sí? Ese es un epitelio discontinuo. Entonces, por ahí pueden migrar más fácil los leucocitos, ¿no? Y tenemos un epitelio que se llama fenestrado. Y el fenestrado es un epitelio que tiene pequeñas, pues, comunicaciones. Si nosotros ahorita lo vimos de lado, ¿no? El epitelio, pero si vemos un epitelio fenestrado de frente, ¿sí? Vamos a verlo así, hagan de cuenta que lo estamos viendo por arriba a esta célula, ¿sí? Aquí está la célula, el núcleo, y tiene pequeñas perforaciones que atraviesan toda la célula, ¿eh? Pequeñas perforaciones y que llegan hasta la membrana basal. Ese es un epitelio fenestrado. Y entonces por esas pequeñas hendiduras, pues por ahí va a poder migrar más fácilmente una célula inflamatoria. ¿Sí? Si lo vemos de lado, por ejemplo, tenemos la célula, aquí está el núcleo, aquí está la membrana basal,
¿sí? Y vamos a ver que esa célula tiene pequeñas hendiduras, ¿no? Que llegan hasta la base de la membrana basal, hasta la membrana basal. Y por aquí, ¿sí? Se puede llevar a cabo lo que es, principalmente ahí vamos a ver que nos va a contribuir mucho a que se genere el edema, ¿sí? A que lleguen proteínas, factores de la cascada de la coagulación, albúmina. Entonces contribuye al trasudado. Entonces esa es una de las primeras barreras que tiene que atravesar un leucocito, ¿no? Cuando hablamos de permeabilidad, se incrementa la permeabilidad y estos van a salir. No nada más los leucocitos, sino otras células, ¿no? Después tenemos la membrana basal. La membrana basal está hecha principalmente de colágeno. Entonces, para que nosotros podamos atravesar el colágeno, necesitamos una enzima que se llama colagenasa. Y la colagenasa va a ir destruyendo un poco el colágeno y le va a permitir a esos leucocitos llegar a la zona lesionada. Entonces, ¿quién produce esta colagenasa? Los leucocitos. Posteriormente, tenemos en algunos sitios, por ejemplo el glomérulo, tenemos unas células que se llaman pericitos. Y los pericitos, nosotros tenemos el epitelio. Ese epitelio descansa sobre una membrana basal. Y acá arriba tenemos a los pericitos, ¿sí? Alrededor de ese capilar. Si nosotros lo vemos de frente, un pericito parece así como si fuera tiene prolongaciones citoplasmáticas y también es fenestrado generalmente, ¿sí? Si lo vemos de frente se ve así y aquí está el vaso sanguíneo y ese vaso sanguíneo aquí están las células epiteliales, ¿no? Sí, aquí están las células. Y entonces arriba de esas células tenemos a los pericitos. En el glomérulo, así es como están. Ahora, ese pericito también tiene fenestraciones, tiene pequeños agujeros, ¿sí? Y la otra es que aquí debe de haber otro pericito. Aquí. Y tienen estas pequeñas, esto que está aquí es una pequeña separación que también va a ser ayuda para la permeabilidad, ¿no? Pero donde se encuentran pericitos hay una disminución de la permeabilidad, no va a ser tan fácil, ¿no? Como en otros lugares donde no hay. Ahora, lo que va a ayudarnos a producir lo que es el exudado, ¿sí? Va a atravesar las paredes, por ejemplo, a través de difusión simple, ¿no? La difusión simple lo vamos a ejemplificar, por ejemplo, con el agua que llega a la zona lesionada. Si se incrementa la permeabilidad en esa zona, el agua va a poder pasar fácilmente, porque el agua se traspasa las membranas celulares a través de la ósmosis, ¿no? Es un tipo de difusión simple, donde no se requiere de energía. También los electrolitos que son osmóticamente activos pueden llegar a atravesar esas barreras fácilmente por la elevada permeabilidad. Las fenestraciones que tienen las células endoteliales nos van a ayudar también a que pasen sustancias y células de la pared del
vaso sanguíneo hacia la zona lesionada. Los espacios entre las células, al incrementarse, al haber una vasodilatación de esos capilares, se incrementan los espacios intercelulares y por ahí van también a poder pasar células y elementos que se encuentran en los vasos sanguíneos. Y el transporte activo, pues es un transporte que nos va a requerir energía, pero que también se va a presentar. ¿Sí? Entonces, son todos este tipo de transportes o de elementos para que se pueda llevar a cabo la exudación, nos ayudan, ¿sí?, en el proceso inflamatorio y principalmente a que lleguen las células inflamatorias al lugar de la lesión. Bueno, ¿dudas hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. No, profe, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, profesor.